Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 7 de octubre. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Jueces capítulo 7 versículo 2. A veces Dios parece estar empeñado en confundirnos. En Jueces capítulo 7 del versículo 1 al 25, el Señor le dice a Gedeón que vaya con un grupo de 300 hombres a pelear contra un grupo de varios miles. Sin embargo, en Jueces capítulo 1 del versículo 1 al 7, Dios le ordena a la tribu de Judá que vaya a pelear contra otro pueblo y no tiene ningún problema que éste le pida más soldados a la tribu de Simeón y juntos ganen la batalla. ¿En qué quedamos, Señor? ¿Se puede pedir ayuda a otros y está mal hacerlo? Primero dices que no, luego dices sí. ¿Cómo funciona tu reino? ¿Cómo vamos a hacer para discernir tu voluntad si en un momento dices una cosa y tiempo después dices otra? La respuesta no es tan compleja como parece. De hecho, estos dos pasajes tan dispares tienen un elemento común que los une y los iguala: la actitud de dependencia. Reflexiona conmigo. En ambas narrativas hay una batalla. En ambas narrativas se consulta la voluntad de Dios en oración. En ambas narrativas hay una directiva. Y finalmente, en ambas narrativas el pueblo ejerce confianza en Dios. Resultado: en ambas narrativas se llega a una misma conclusión: y el Señor entregó en sus manos a sus enemigos. Ver por ejemplo Jueces capítulo 1 versículo 4 y Jueces capítulo 7 versículo 9. ¿Por qué Dios actúa de esta forma? Vuelve a mirar el final de Jueces capítulo 7 versículo 2. ¿Qué es lo que busca? Que tú y yo no concluyamos: mi propia fortaleza me ha librado. Principio número 5. Dios espera que yo tome la decisión, pero que lo haga con una actitud de dependencia. En Mateo capítulo 2 vemos una situación similar a la del libro de Jueces. En Mateo capítulo 2 versículo 13, un ángel guía a José, el padre de Jesús, a irse de Israel y a mudarse a Egipto. A Egipto, el mismísimo lugar donde Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, sus antiguos enemigos. Sin embargo, unos años después, en Mateo capítulo 2, versículo 20, el mismo ángel guía a José a hacer exactamente lo opuesto: irse de Egipto y volver con su familia a Israel. ¿Qué tienen en común estos dos eventos tan opuestos? Al menos dos principios valiosísimos. En primer lugar, ambas historias nos muestran la disposición de José a dejarse ser guiado. En ambos casos vemos una clara actitud de dependencia. Su inclinación evidente fue: Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Pero, ¿sabes qué otra cosa nos enseñan ambas narraciones respecto a cómo Dios nos guía? Que la dirección de Dios no se da en un vacío. Está fuertemente vinculada a nuestras circunstancias. ¿Qué quiero decir? ¿Recuerda por qué Dios guió a José a mudarse? Porque el rey Herodes lo estaba buscando para matar a Jesús. Ver por ejemplo Mateo capítulo 2 del versículo 13 al 15. ¿Sabes por qué lo guió luego a volverse a Israel? Porque el rey Herodes había muerto y la vida del niño ya no corría peligro, como dice Mateo capítulo 2 del versículo 19 al 21. En los próximos días quisiera que meditemos en algunas preguntas que pueden ayudarnos a vivir estos dos principios. Primera pregunta: ¿qué puedo discernir de mis circunstancias actuales? Existen dos extremos igualmente peligrosos al examinar nuestras circunstancias. Por un lado, prestarles demasiada atención. Por el otro, ignorarlas por completo. Como veremos mañana, las personas demasiado reflexivas tienden a caer en lo primero y las sobreanalizan, mientras que las personas demasiado impulsivas tienden a luchar con lo segundo y no les prestan atención suficiente. Antes de terminar nuestra reflexión diaria, quisiera que consideres un último punto que me preocupa. He estado detectando una tendencia en ciertos círculos cristianos a tomar decisiones basándose casi exclusivamente en las puertas que Dios abre. Si un cristiano vive en Quito
y no tiene trabajo, pero se le abre una puerta para ir a trabajar en Tokio, automáticamente lo deja todo y se marcha sin pensarlo demasiado. ¿Tiene en cuenta los 4 principios que hemos visto en los últimos días? No. ¿Por qué? Porque cree que Dios le ha revelado su voluntad a través de sus circunstancias. ¿Cómo puede impactar esta decisión su vida espiritual, la de su familia, su servicio a Dios, etcétera? Eso no importa demasiado. ¿Por qué? Porque las puertas abiertas, es decir, las circunstancias favorables, destronan incorrectamente cualquier otro indicador divino. Ten cuidado, la sabiduría tiene en cuenta toda la verdad de Dios, no un solo punto. Para orar y meditar a lo largo del día. Cada vez que tomo una decisión es una oportunidad para crecer en sabiduría y en dependencia. Por un lado, debo ser sabio y examinar las circunstancias que Dios me está permitiendo vivir. Por el otro, debo ser humilde y no poner mi confianza en mi discernimiento, sino en mi dependencia de Él.